Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina por Óscar Oslak. Dentro de este proceso de construcción social, la formación del Estado Nacional supone a la vez la conformación de la instancia política, que articula la dominación entre la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de las instituciones que permitan su ejercicio. La existencia del Estado verificaría entonces a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que se definen estatidad, la condición de ser Estado, es decir, el surgimiento de una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política. El Estado es, de este modo, relación social y aparato institucional. Analíticamente, la estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad en formación, una serie de propiedades, 4 para ser específicos. La primera de ellas es la capacidad de poder externalizar su poder, obteniendo el reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. La segunda es la capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. La tercera es la capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente los recursos de la sociedad civil con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizado sobre sus varias actividades. Y la cuarta de ellas es la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social, que permiten en consecuencia el control ideológico como mecanismo de dominación. Conviene aclarar que estos atributos no definen a cualquier tipo de Estado, sino a un Estado nacional. Nación-Estado. Así como el Estado nacional no se formó inmediatamente después de la vinculación con España, tampoco se formó una nación. Varios fueron los factores que impidieron esto. Primero, el territorio virreinal estaba prácticamente despoblado. Las provincias mantuvieron la organización social porque no tenían recursos para separarse. No sucedió lo mismo con Paraguay, quien paulatinamente se alejó del resto de las provincias. No fueron los mismos casos de la separación del Alto Perú y la Banda Oriental. Segundo, Buenos Aires pretendió la hegemonía política, de hecho lo logró, y también fue superior al resto de las provincias. La Confederación es el ejemplo extremo de la lucha de todas las provincias contra Buenos Aires. Tercero, los gestores del Estado, sectores influyentes de Buenos Aires, no pretendían reunificar fuertemente un país, sino evitar una disgregación de lo que tenían enfrente, la herencia colonial. Toda la realidad se prestaba para la disgregación del territorio. Por ello, el autor se pregunta, ¿qué mantuvo unidas a las provincias? Y se responde, las provincias carecían de vinculaciones geográficas, económicas, idiomáticas y hasta étnicas. Las instituciones coloniales no bastaban para unirlas. El caudillismo fue sustituido por la democracia libertaria. Frente a esto, encontramos una sola razón suficiente, de peso, para unir los intereses de todas las provincias. Esta era la posibilidad de ingresar en el círculo de vinculación al circuito económico que tenía como eje al puerto de Buenos Aires. Por otro lado, hay que descartar la acción de las élites intelectuales que, influidas por los acontecimientos norteamericanos y europeos, accionaron la reorganización nacional de Argentina. Orden y progreso. Solo a partir de la aparición de las condiciones materiales para la estructuración de una economía de mercado se consolidan las perspectivas de la organización nacional y solo en presencia de un potencial mercado nacional.
A partir de la caída de Juan Manuel Rosas, se aceleró el ritmo de la economía exportadora por la fuerte demanda externa de la segunda revolución industrial. Sin embargo, las posibilidades de articulación de los factores productivos se vieron limitados por distintos obstáculos. El aislamiento de los mercados, la escasez de la población, las redes de comunicación precaria, la inexistencia de mercado financiero en regularizar el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con los parámetros dictados por el sistema productivo que encaraba la idea de progreso, pero principalmente la ausencia de garantías sobre la propiedad y de la actividad productiva y de la vida. La intención de los hombres de la organización social era imponer un nuevo marco de organización y funcionamiento social que convergerían en el perfil del sistema productivo. El quiebre con el orden colonial había desatado las fuerzas de la disgregación. Por eso la preocupación se centra en restablecer el orden, con lo que podía encararse los desafíos del progreso. El orden aparecía como una condición para lograr el progreso. Habían dos proyectos respecto al hombre. Por un lado, la eliminación de indios y montoneras, y por otro, la atracción de capitales extranjeros e inmigrantes. Hasta ese momento, el único indicio de la formación del Estado era solo uno: la Constitución, ya que todo lo demás evidenciaba su inexistencia. Los objetivos finales del orden eran la soberanía externa indisputada, la autoridad institucionalizada sobre el territorio, la centralización jurídico-administrativa y la creación simbólica del consenso legitimador sobre la soberanía del Estado. Dominio. Con el triunfo de Pavón, Buenos Aires asentó su hegemonía. El gobierno desplegó las actividades que afianzaban el dominio institucional del Estado. Desde ese momento, el Estado comienza a exponer las funciones antes realizadas por los gobiernos provinciales e incluso por la Iglesia. También actuar con problemáticas donde nadie antes intervenía. El Estado no adquirió automáticamente sus atributos, sino que debió luchar por construir su dominio. Una vez naufragada la Confederación, los gobiernos provinciales y la Iglesia se ocuparon de los asuntos políticos, dejando al gobierno de Mitre la honorable función de representarlo en el exterior. El único elemento normativo a nivel nacional era la Constitución. Las primeras acciones concretas fueron la creación de un ejército y un aparato recaudador a nivel nacional. No sin obstáculos, se apropia la emisión de la moneda, la administración de justicia y la nacionalización de la banca. Las provincias se colaboraron en la lucha contra el indio y en distintas obras de infraestructura. Incluso buscó apropiarse de los instrumentos de regulación social, el registro de personas, el matrimonio civil y la administración de cementerios. Estado y clases. Hay dos aspectos diferentes pero íntimamente relacionados. Primero, la composición y la transformación de la clase dominante, y segundo, el papel del Estado en la estructuración de las clases sociales. El valor militar es el valor que más rápidamente abre acceso a la clase política o dominante. Los comerciantes criollos tuvieron un papel destacable como comerciantes de materias primas, cuyo poder económico llevó a que asumieran una influencia protagónica en la escena política local y nacional, pero tampoco es desdeñable la influencia de los hacendados e intelectuales, élite letrada, aunque su influencia crecería en las décadas siguientes. El centro de la escena política fue ocupado por diversas fracciones, una burguesía en formación implantada fundamentalmente en actividades mercantiles y agroexportadoras, que conformaban todavía rústica pero pujantemente la economía bonaerense. El papel del Estado mediante el disciplinamiento y la capacidad de la fuerza del trabajo, la institucionalización del aparato jurídico para la regulación de las relaciones civiles y comerciales, la promoción de la educación gratuita y obligatoria, el emprendimiento de obras de infraestructura,
se elevó a calificaciones técnico-profesionales de diversos estratos de la clase asalariada: obreros, de construcción, industriales, empleados y funcionarios públicos. Reflexiones finales. La unidad nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de privilegios de otros. Y el Estado Nacional, símbolo institucional de esa unidad, representó el medio de rutinizar la dominación impuesta por las armas.